Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación virtual generado por Fundación Unipymes con el objetivo de entregar herramientas para el crecimiento de nuestra comunidad. Nos convoca la conferencia Cómo aumentar la productividad por medio del teletrabajo. Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López les damos la bienvenida. Nos acompaña Heidi Balanta, abogada, especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, con maestría en Derecho Económico. Asesora, consultora y docente, ha trabajado con diferentes empresas en la implementación de programas de protección de datos personales. Les recuerdo que esta conferencia se realiza en asociación con Banco de Occidente, Fundación Comeva, Arus, Envía, ETB y Protección, Pensiones y Cesantías. De esta manera y sin mayores preámbulos, le damos la bienvenida a Heidi, quien a partir de este momento puede iniciar la conferencia del día. Heidi, buenos días, bienvenida. Envío la invitación para compartir pantalla. Confirma en cuanto estemos viendo la pantalla y se active la cámara, por favor, Heidi. Bueno, gracias Miguel. Bueno, buenos días a todos. La idea o el objetivo de la charla de hoy es contextualizarlos un poco sobre el tema de teletrabajo y a partir de esa contextualización mostrarles un poco cómo puede mejorar la productividad. Bueno, les comentaba que el teletrabajo, hay muchos mitos alrededor del teletrabajo y que vamos a tratar de desmitificarlos, por supuesto, pero primero entender qué es teletrabajo y qué no es teletrabajo. Entonces, primero, en Colombia, el teletrabajo está reconocido a través de la Ley 1221 del 2008. Y el teletrabajo tiene tres elementos. Es importante que tengamos claros esos tres elementos porque si no se configuran esos tres elementos, pues no estaremos hablando de teletrabajo. Estaremos hablando de otra modalidad laboral, pero no de teletrabajo. Entonces, primero, ¿qué es teletrabajo? La ley lo define como una forma de organizar el trabajo, una manera, digamos, de organizar el trabajo utilizando las tecnologías de la información y de las comunicaciones, siempre y cuando podamos realizar ese trabajo fuera de la empresa. ¿Listo? Entonces aquí tenemos tres elementos fundamentales. Para que el teletrabajo se constituya, tiene que estar de por medio las tecnologías de la información y las comunicaciones. Si no hay tecnologías, no nos sirve, tienen que ser las TIC. ¿Y por qué también hay algo? Resalto lo siguiente, porque las TIC, por ejemplo, pues podemos tener diferentes tipos de tecnología, pero si no son las tecnologías que me permiten transmitir comunicación o comunicarme o transmitir información, pues no estaremos hablando propiamente de teletrabajo. ¿Listo? Entonces, fíjense que la ley dice algo muy importante acá y es una forma de organizar el trabajo. Es decir, es lo que yo ya vengo desempeñando, lo que yo ya vengo realizando, voy a empezar a realizarlo o lo voy a desarrollar, digamos, ya sea a través de un logros, a través de planteamiento de objetivos. ¿Por qué es importante que tengamos claro eso? Porque dentro del paraguas de teletrabajo yo no puedo mencionar, por ejemplo, en algún momento alguien decía, no, es que los taxistas o las personas de Uber teletrabajan porque utilizan las tecnologías de la información y están fuera, no están en un lugar fijo de trabajo y son móviles, eso no es teletrabajo, ni los visitadores o los que van a las tiendas con un cosito de eso no es teletrabajo. Para que haya propiamente teletrabajo, como les digo, tiene que ser temas, actividades del conocimiento que yo pueda realizar, vamos, utilizando, como les digo, las TIC y que sea fuera de la empresa. Ahora vamos a ver que hay, digamos, hay tres modalidades en Colombia. Primero, para que el teletrabajo funcione, vamos que Colombia ha reconocido tres modelos rápidamente. Está el primer modelo, que es el teletrabajo en la modalidad autónomo. ¿Cuál es la modalidad autónomo? Es aquella modalidad donde tú eres un freelance, donde tú trabajas, prestas tus servicios a 2, 3 compañías o a otras personas naturales, tú mismo, digamos, pagas seguridad social, bueno, todo lo que compone el componente independiente hace parte de la modalidad autónomo. Y hay otra modalidad que, digamos que la ley, hay un poco de confusión con la ley, que es el autónomo cuando tú trabajas tú estás en una relación de dependencia, pero nunca vas al sitio de trabajo, a la empresa, sino que vas de manera esporádica, vas una, dos, 3 veces al mes. Digamos que es un poco el contexto del autónomo.
Y este concepto de autónomo también pues está regulado en Colombia, como les acabo de explicar. Si es en relación de dependencia, obviamente se rige bajo un contrato de trabajo, y si es en relación, digamos, si es como independiente o freelance, pues hace parte del tema de la prestación del servicio, es decir, se rige por todas las leyes o normas del Código Civil, Código de Comercio, digamos que es más por esa área. ¿Listo? Digamos que a veces las personas dicen, bueno, ¿cómo hago para yo poder teletrabajar como independiente? Digamos que yo desde esa perspectiva, el gobierno nacional tiene una página web que es teletrabajo.gov.co, y ahí ustedes pueden encontrar vacantes, tanto para relación de dependencia como independencia. Hay vacantes y allí digamos que no podemos decir que sea una cantidad considerable porque no lo son, pero en ese portal ingresan donde dice oferta de teletrabajo, y ahí están las bolsas de empleo con quien el Estado, el MINTIC, Mintrabajo, tienen convenio, y ahí ustedes pueden encontrar, por ejemplo, algunas vacantes disponibles actualmente. Entonces, un poco para contextualizar, reitero, ese concepto autónomo es realmente independiente y pues puede generarse ambas vías, por relación de independencia o de manera como freelance. Está la otra modalidad, que es la más usada de todas, que es el suplementario. El teletrabajo suplementario es aquel donde una persona trabaja unos días a la semana en la organización y otros días labora fuera de la misma. Puede ser, vamos, trabaja desde su casa. El suplementario, para que se genere teletrabajo, tiene que ser mínimo 2 días a la semana o más. Si apenas es un día a la semana, no es teletrabajo, es más bien políticas de horario flexible o trabajo flexible, pero no es propiamente teletrabajo, porque la ley es clara y establece que mínimo para que se constituya teletrabajo tiene que ser 2 días a la semana, 2 días o más. ¿Listo? Esta modalidad es, como les decía, la más usada en Colombia, es la más usada por las empresas. ¿Por qué? Porque esto me permite tener una serie de equilibrio en el cual pues, no voy a tener completamente esa persona fuera de mi organización, pero pues también va a tener un espacio en su casa, puede ser, donde va a poder desempeñar esas funciones. El suplementario normalmente, digamos que casi siempre es en el hogar, en la casa de esa persona. El teletrabajo, y ahí empiezo a desmitificar un poco el tema, pues digamos que cuando tuve la oportunidad en el año 2012, 2011 y 2012, trabajar en el decreto reglamentario de la ley, pues digamos que no es tan fácil el tema de los riesgos laborales. ¿Por qué? Porque, vamos, cuando nos sentamos a negociar con las administradoras de riesgos laborales, digamos que usted trabajar desde un café internet o trabajar desde un parque o trabajar desde un centro comercial, estamos hablando, les estoy hablando pues de esa época, pues no era tan fácil por el tema de la cobertura del riesgo, de cómo íbamos a hacer, y de hecho hoy día, entonces hoy en día, si una persona, una empresa, va a mandar a teletrabajar a alguien a su casa, pues lo ideal es que previamente haga una visita, una inspección para verificar si cumple con las condiciones adecuadas para teletrabajar. Porque si no cumple con esas condiciones, pues primero tienen que tomar esos correctivos para poder, o en su defecto, rechazar esa práctica de teletrabajo dentro de ese lugar o esa casa, ¿no? Entonces está esa otra modalidad que es suplementario, y está la última, que es la móvil. La móvil es la menos frecuente de modalidad de teletrabajo, no significa que no exista, y se tiende como a entremezclar con otro tipo de trabajo, con el trabajo móvil, por decirlo así. Y el teletrabajo móvil consiste en trabajar en cualquier sitio, digamos, en el sitio del cliente, en el sitio en su casa, en el sitio de la empresa, es decir, no hay un sitio específico de trabajo, y pues utiliza intensivamente las tecnologías de la información y las comunicaciones para poder, digamos, estar en permanente contacto. Hasta aquí, digamos, esas son las 3 modalidades que se encuentran reconocidas en Colombia. Estas, con diferentes nombres, son las que, digamos, que funcionan en el mundo. Actualmente hay una fuerte crítica con el tema de teletrabajo, digamos, ¿cuál es la tendencia actual o cuál es esa tendencia? Y es que se sugiere que haya o que exista un híbrido. ¿Y por qué se sugiere que exista un híbrido? Porque algunas evidencias
fuertes, en especial, por ejemplo, el caso de Yahoo, no sé si alguien recuerda esa discusión que se generó hace unos años atrás. El caso de la Oficina de Patentes de Estados Unidos ha demostrado que una persona que teletrabaja full time y que esporádicamente va al sitio de trabajo puede generarse un riesgo de pérdida de empoderamiento hacia la organización, pérdida, digamos, de ese empoderamiento, pérdida digamos que hasta bajar los indicadores de rendimiento, y en algunas ocasiones también se ha generado, se ha distorsionado un tema, digamos, digamos, de mala fe o de no trabajar en las horas realmente establecidas para el teletrabajo. También, digamos que se recomienda un híbrido cuando son organizaciones que trabajan muy fuertemente en temas de innovación y digamos, que necesitan un tema importante de conocimiento, de creatividad, digamos que para esos aspectos se recomienda especie de híbrido, y de hecho lo que se recomienda más bien son oficinas, digamos, que la persona puede trabajar donde realmente quiera, el día que quiso. Si hoy quiso trabajar en su casa, pues que pueda trabajar en su casa y que no sea una camisa de fuerza, entonces ahorita en adelante siempre va a trabajar en su casa. Son tendencias digamos, que se pueden ir evaluando, que se pueden ir revisando de cómo se debería de teletrabajar, porque aquí, digamos que el tema es de la productividad. Entonces, aquí un tema súper complejo y un tema donde creo que las organizaciones colombianas aún no estamos preparadas es que no todos los días amanecemos de igual semblante, de igual ánimo, somos humanos, no somos máquinas, por lo tanto es pensar en esa filosofía que aún nos falta mucho de Silicon Valley, donde puedas desempeñar, donde puedas trabajar, donde tú te sientas mejor. Si te sientes bien trabajando en tu trabajo, pues hoy trabajas en tu trabajo. Si te sientes hoy trabajando en una cafetería, pues trabajas en una cafetería o en un restaurante, donde tú quieras, pero es más como viendo en qué posición, en qué condiciones se siente mejor esa persona. Por eso, ok, les pido excusas. No, les comentaba que si trabajamos, que era básicamente que si se trabajaba de una cafetería o cualquier otro lado, digamos que es como lo ideal o la nueva filosofía, sin embargo que aún nos falta tiempo para eso, y que igual vamos a seguir revisando ahorita este tema de la relación productividad-teletrabajo, y miremos rápidamente la legislación en Colombia. Yo creo que algunos están preguntando, bueno, yo quiero teletrabajar. Entonces, de pronto, ustedes serán empleados, de pronto liderarán equipos de trabajo, y otros pues quieren empezar a teletrabajar en esa modalidad. Hay que decir dos cosas. En Colombia está funcionando, o sea, funciona más fácil las personas que ya están vinculadas a una organización y que pasan a la modalidad de teletrabajo. ¿Listo? Esa es la modalidad más fuerte que hay. Y hay otra modalidad que te contratan por primera vez a través de la modalidad de teletrabajo. Esto, digamos que no es tan común, se da, no estoy diciendo que no se dé, se da, pero es muy, digamos que es muy lento ese proceso de adopción de las empresas, de tener esa confianza de contratar personas por primera vez y a través de la modalidad de teletrabajo. Yo conozco casos, pero son empresas que tienen en su ADN la tecnología, son multinacionales que están implantadas, que están aquí en Colombia y que contratan a personas de otras ciudades y que nunca han visto su cara. Literal, tengo casos o conozco casos donde hay jefes de empresas importantes estadounidenses aquí en Colombia, y que le entregan el equipo, la contratación fue toda, o la entrevista fue vía virtual, se hizo la reunión, quedó contratado, llega a su casa a su equipo, que es su oficina, eso es una mentalidad diferente, y ahí está absolutamente todo, un teléfono, su tarjeta de crédito en algunos casos, y listo, ahí está todo. Entonces, digamos que eso también depende también mucho del ADN, y un tema muy fuerte que es un tema de confianza, que es uno de los aspectos más débiles, o donde se tiene que fortalecer de manera importante para que el teletrabajo pueda avanzar. Eso también hace parte de un tema cultural. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aún no estamos preparados, ni tanto las personas ni como los jefes, digamos, en avanzar. O sea, esto, digamos, en que se pueda afianzar el tema de teletrabajo. Ojo, no estoy diciendo que no funcione. De hecho, a mí me encanta colocar un caso, por ejemplo, Bancolombia. Bancolombia tiene casi 1.500 teletrabajadores y tienen de todas las modalidades.
y el retorno, en su momento lo que exponía la persona es que el retorno de las personas a la modalidad normal no alcanzaba ni siquiera el 1%, es decir, la gente está contenta, pero para que eso funcione tiene que darse una serie de elementos para que sea exitoso un programa de teletrabajo, ¿listo? Eh, para que el teletrabajo funcione en Colombia, digamos, esto es un marco europeo que Colombia adoptó, entonces esto significa que es un criterio que utilizan también los países europeos, es que se tiene que dar tres requisitos. Primero, el teletrabajo es voluntario. Estamos hablando de relación de dependencia, es decir, yo no puedo teletrabajar. Si yo quiero como empleado teletrabajar, yo tengo que solicitarle esa autorización, ese permiso a mi jefe inmediato o a la empresa. Y la empresa puede rechazar o aprobar dicha solicitud. Y también funciona de manera inversa. El jefe o el empleador puede solicitarme a mí teletrabajar y yo lo puedo aceptar o rechazar. Es decir, acá hay un principio que es de voluntariedad. El teletrabajo no es obligatorio. Y ¿esto qué significa? Que no es un derecho fundamental del empleado. O sea, el empleado no puede el día de mañana a instalar una queja al Ministerio de Trabajo o a iniciar una queja, no sé, ante un comité, etcétera, porque le negaron su derecho de teletrabajo. No, el teletrabajo no es un derecho, es simplemente voluntario. Ojo, en otros países sí es un derecho fundamental, digamos, todo lo que es, por ejemplo, en Reino Unido, el tema de teletrabajo es un derecho fundamental y después de un año, tengo entendido, fue una ley que salió hace más o menos 3 años, una vez la persona tenga un año, la persona puede solicitarlo y es un derecho, es decir, en ese caso sí no se lo pueden negar, ¿ok? Segundo, principio de reversibilidad. El teletrabajo es reversible. ¿Esto qué implica? Que una vez la persona está teletrabajando, si, por ejemplo, el empleador ve que hay un mal rendimiento, una baja productividad o sencillamente el tema no funcionó, o viceversa, si es al contrario, si es el empleado que dice, no, yo aquí no puedo trabajar, no me puedo concentrar, hay mucha bulla, hay mucho ruido, mis hijos molestan o me siento solo, pues en ambos casos, pues se puede volver a su sitio y a su lugar de trabajo, a su puesto de trabajo. ¿Qué les recomiendo? Que se pueda reglamentar esto internamente, ya sea a través de la política de teletrabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay empresas, hay casos que he conocido donde las empresas hacen una inversión importante y dicen, no, yo le voy a entregar, ¿sabe qué? Esto no es obligatorio, pero hay empresas que dicen, no, yo le voy a entregar a ustedes, le voy a entregar el puesto de trabajo, le voy a entregar el escritorio, le voy a entregar absolutamente todo y la empresa hace una inversión importante para esa modalidad y resulta que la persona a los 15 días no quiere. Entonces sí es importante por lo menos establecer un periodo mínimo de cómo va a funcionar el teletrabajo y si hay una reversibilidad, también un periodo mínimo y bajo qué condiciones se puede dar. Y hay un tercer principio, que es el principio de igualdad de trato. Esa igualdad de trato, ¿en qué consiste? Consiste en que no se puede generar una discriminación para dos personas que realizan iguales funciones, similares funciones, pero porque una está en el sitio de trabajo y otra está en la modalidad de teletrabajo. Y aquí quiero detenerme para comentarles lo siguiente. Esto también está documentado en algunas investigaciones que se han realizado en Estados Unidos y acá en Colombia, digamos, tuve la oportunidad de participar en el comité de teletrabajo y ese Comité Nacional de Teletrabajo, nosotros asesorábamos muchas empresas cuando tuve la oportunidad de trabajar para el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de las TIC y son algunas de las cuestiones que uno ve más que todo en digamos, en perfiles un poco más altos que están teletrabajando. En muchas ocasiones las personas no les interesa teletrabajar, no porque no quieran, sino porque consideran que va a ser un aspecto negativo al momento de un ascenso, es decir, que no lo van a tener en cuenta por el momento de un ascenso porque no lo ven en el sitio de trabajo. Eso es uno de los aspectos, es decir, hay un tema muy eh, de confianza, de seguridad, ligado al tema de visibilidad de esa persona. Eh, y que digamos que eso son los temores o el por qué la persona tampoco va o va al sitio de trabajo. También otros aspectos es que hay gente que ha regresado al sitio de trabajo y no continúa teletrabajando porque entonces ya no le celebran los cumpleaños, por ejemplo, ya hay eventos o reuniones de integración y no son tenidos en cuenta. Entonces, esto aquí, ¿para quién es un reto? ¿Para quién es el reto? Para las personas que están
digamos, detrás de estos programas de teletrabajo, de trabajo flexible, pues para evitar que esto se nos genere ese tipo de situaciones, porque el teletrabajo sí genera una productividad, digamos, importante al inicio. Lo que dice digamos, lo que dice la experiencia y lo que los estudios que se han realizado también acá en Colombia, sugieren que hay un aumento de productividad del 30 al 40%. Listo, sí, qué pena aquí, cae en cuenta. Entonces, eh, lo que les comentaba, eh, lo que les estaba comentando, entonces, el tema de cultura y el tema de, digamos, que puede impactar de manera negativa, pues, estos programas. Hay un decreto que es el 884, en el cual me habla acerca del teletrabajo en el sector público, en el sector privado, habla los requisitos jurídicos y riesgos laborales. Esto es un poco extenso, digamos que no es la prioridad, pero ahorita, digamos, lo retomamos, pero es importante que sepan que existe, digamos, toda esa legislación al respecto. Que es importante aclarar, para que lo tengamos muy claro, es que primero, teletrabajo no es un call center, ¿listo? No es una manufactura en casa, no son clicking en sitios web, no son llenar encuestas de internet, ni el envío de mail referidos, ni ofrecer cupos de vacaciones por mail, ni mantener una ventana abierta, ni toda actividad al estilo gane dinero fácil. Eso es importante porque lo que les digo, tendemos a confundir cualquier tipo, ese tipo de actividades que vemos por internet y nos dejamos pues guiar por eso. Entonces, ¿por qué es importante el teletrabajo para temas de productividad en las organizaciones? Primero, por los altos costos fijos. En las investigaciones que hemos realizado, uno de los costos fijos que más impactan de manera negativa para las organizaciones son los alquileres. Y un alquiler, y esto sí, digamos, esto sí lo he visto, de hecho, tuve la oportunidad de asesorar a varias empresas en esto. Muchas empresas desocupan pisos completos, ya sea porque los van a remodelar, o ya sea porque les pidieron, o ya sea porque van a haber un cambio, hay un tema de contingencia, y bueno, esto se puede hacer, pero esto tienen que hacerlo, digamos, detrás de un programa previamente elaborado y planificado, porque o si no, esto se puede volver un desastre. Los costos fijos, los altos costos fijos, digamos, en temas específicamente, me refiero a temas de alquiler de oficina, el local, un metro cuadrado en Bogotá o en otras ciudades principales de Colombia, pues puede impactar de manera positiva implementando el teletrabajo. Yo les recomiendo, digamos que es muy básica, pero si ustedes se comunican directamente con MICTI, le pueden dar una un poco más, una calculadora mucho más a la medida. Por ejemplo, en su momento tuvimos la oportunidad de hace más o menos 2, 3 años hacer una calculadora donde se permite por ciudad decir cuánto usted se puede ahorrar en alquileres de oficina implementando el teletrabajo con una persona, con 10 personas, con 15 personas. Entonces, eso digamos que, y digamos que de una vez lo digo, realmente el impacto en temas económicos para la empresa es en esto, es en alquileres. De hecho, el tema de teletrabajo siempre ha sido, digamos que pues en Estados Unidos, que es donde llevan como el liderazgo en esto, ellos lo explotaron a partir de la crisis de finalizando 2017, iniciando 2018, toda esta crisis del 2008, en adelante los bancos en especial, que salieron, uno por eso dice, bueno, uno dice, los bancos, ¿cómo van a ser los bancos? ¿No? Obviamente no todos los bancos, no todo el componente del banco digamos, tiene que manejar un tema de activos, sino que también puede manejar de acuerdo a una revisión del tipo de rol, pues puede realizar ese trabajo. Entonces, por ejemplo, los bancos, grandes, el sector inmobiliario, todo eso se movió hacia el teletrabajo, a sus trabajadores hacia el teletrabajo para poderse ahorrar, digamos, todo este tema en temas de alquiler de oficinas. También se puede impactar, lo que hemos revisado no es tan profundo, pero también impacta al año, por ejemplo, en temas por ejemplo, servicios públicos, lo que es agua y energía para las organizaciones. A largo plazo hay un impacto importante, pero digamos que no pesa, digamos que para tomar esa decisión. Hay empresas, de hecho,
recuerdo un caso ya un poco viejito de la Contraloría General de la Nación, en la Contraloría Departamental de Antioquia, si no estoy mal. Ellos, por ejemplo, lo que hicieron fue tasaron, digamos, el año, cuánto se ahorraron en papelería y en impresión. Y en el año, estoy hablando hace más o menos 5 años, el ahorro fue 35 millones. Entonces, ustedes pueden elaborar esos indicadores o mirar a dónde quieren impactar con el tema de teletrabajo, pero digamos que eso es una gran medida. El tema de la alta rotación es otra, en principio, podemos decir que es una medida o es un aspecto, un problema que tiene la organización que se puede impactar con el teletrabajo. Vamos que eso también depende mucho de qué, del concepto o el llamado salario emocional, toda vez con el concepto de salario emocional, pues yo puedo, por decirlo así, tener una retención de esas personas para evitar para que puedan permanecer, o algunos estudios sugieren que en el caso de los jóvenes que prefieren que le den opciones de trabajo flexible antes que le suban el salario. O, bueno, acepto este salario, pero por favor deme opciones de flexibilidad y pues para ninguno de ustedes es un secreto, o ustedes son, muchos de ustedes que me están escuchando, son millennial, y a veces los problemas que se generan con las nuevas generaciones que llegan a ocupar el sitio de trabajo es que son generaciones que pues no están habituados al concepto tradicional de trabajar en un sitio específico, largas horas, etcétera, etcétera. Entonces, es también como una de las posibilidades que se pueden trabajar para este caso. Y el tema de la baja productividad laboral también es un aspecto a competir. Para esto, obviamente, para medir si el teletrabajo me va a aumentar la productividad, pues previamente yo tengo que tener eh, identificado o tener claramente esos indicadores de cuáles son la productividad de mi recurso humano, pues para comparar un antes y un después en temas de teletrabajo, o sea, cómo lo estoy haciendo ahora y cómo lo hacía antes. A partir de eso, por ejemplo, hay una cuestión, y es que algunas empresas para cuando empiezan con los programas de teletrabajo suelen implementar, por ejemplo, programas, por ejemplo, de medir cuánto tiempo está trabajando en un documento que se le asignó, si está mirando redes sociales, si está trabajando, en qué programas está, qué páginas web abrió. No es que sea malo, pero creo que no debería de ser para cualquier rol. Bueno, debería, mejor dicho, ser para un rol en específico donde se requiere un tema, pues, de un tema digamos, de cumplimiento de unas metas específicas. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado, porque el tema de supervisión, en vez de alentar, puedes espantar más bien a los empleados que los estén continuamente vigilando si están haciendo bien o si no están haciendo bien, si están trabajando o no. Es un poco incómodo y digamos que para eso pues no lo hacen. Ahora, también hay otro problema que aquí, más que problemas, no lo llamemos problemas, para que, digamos, ustedes lo tengan en cuenta, y es que como hay una igualdad de trato, muchas empresas empiezan al teletrabajador basado en la desconfianza, y ese es el problema. El teletrabajo está basado en la confianza, no en la desconfianza. Entonces, si usted no tiene confianza en su recurso humano, no tiene confianza en ese sujeto, en esa persona, pues no lo adopte, porque o bueno, también lo puede adoptar, depende de la perspectiva, pero no puedo exigirle o no puedo supervisar más a una persona que no está en el sitio de trabajo que respecto del que sí está. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, pues hay un tema de qué es lo que se espera. Con el teletrabajo también bajar el tema de hacinamiento de oficinas. Entonces muchas empresas, de hecho, hasta contratan espacios de coworking para mandar a esa persona a ese espacio de coworking, y que también es súper costoso. Si bien, más bien, páguele a esa persona un auxilio de internet, un tema de auxilio de energía, y pues que un tema de compensación si en caso que está usando sus propias herramientas, su propio equipo, y más bien que pueda trabajar desde su casa, por ejemplo. También el tema de la productividad. Casi todo, o sea, el teletrabajo apunta a una baja productividad, pero yo que les recomiendo, es cierto, pero tenemos que medirlo, porque es que uno puede... Sí, listo, gracias. Entonces, hay que tener, digamos, cuidado con eso,
Hay un tema también de, digamos, porque puede ser muy cualitativo el concepto, no, a mí me va bien, y uno, digamos, en principio no puede decir, pues los ahorros son bastantes. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en la oficina, en solo la oficina, eh, por molestar, piense usted un momento cuánto tiempo gasta, por ejemplo, cuando va a la cafetería o si sale a comprar algo o las reuniones que hacen por todo. En el día realmente, cuántas horas trabaja o el compañero que se le acercó o las conversaciones de pasillo. Entonces, eso 8 horas sume realmente cuántas horas usted laboró realmente. Entonces, obviamente, si lo queremos ver desde esa perspectiva, claramente el teletrabajo puede beneficiar, claramente pues porque me estoy ahorrando de 2 a 3 horas de tiempo entre comillas muerto y que me puede servir, pero por eso no podemos hacer esos cálculos tan fríos porque no todo se reduce a temas de productividad. Pues tenemos que tener en cuenta ese tema. Pues lo que les comentaba, también la falta de competitividad puede ser un factor, digamos, que el teletrabajo puede llegar a enfrentar el tema de encarecimiento del metro cuadrado y pues obviamente con el teletrabajo pues se permite una eficiencia en el espacio, aumento de la productividad, reducción de costos fijos, mejora en la competitividad, también pues reducción de pagos de alquileres. Hay tres gana y gana, por ejemplo, para la empresa, reducción de costos fijos es la principal, es cuando se le consulta a las empresas donde hay el mayor impacto en el tema de costos fijos. La mejora, bueno, hay un tema aquí importante, ya que me menciona el tema de costos fijos, que está más arraigado a un concepto salarial. Resulta que la ley establece, bueno, esto es más de ley y de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia a la laboral, y es que, pues, si una persona se le da auxilio de transporte, y lo que es lo que dice, si una persona pasa a teletrabajar, pero como teletrabaja y no va a la oficina, no va a su lugar de trabajo, ese auxilio de transporte puede llegar a eliminarse o a suprimirse pues mientras está la relación de teletrabajo. Vamos que ahí también se genera otro tipo de ahorro. Pero hay que advertir algo. Ese auxilio de transporte no se puede prorratear. Es decir, si usted lo manda solo, no, yo solo le voy a dar proporcional 4 días porque es que es 4 días al mes que viene, entonces le va a pagar 4 días. No. O sea, si con un solo día que usted al mes lo haya, lo haga pues desplazarse a la oficina, ya tiene que reconocerle completamente ese auxilio de transporte, ¿no? Pero digamos que también eso puede ir ahí. En cuanto al teletrabajo, las mejoras son muchísimas. Mejora la calidad de vida, ahorre tiempo de desplazamientos, ahorre gasolina y parqueadero. Digamos que el principal impacto o el ahorro para un trabajador que ya está en su organización, que pasa a tener la modalidad de teletrabajo, sin duda está en el tema de los desplazamientos. Más o menos son en promedio de 2 horas a 2 horas y media lo que se gasta una persona, pues tanto de regreso y eso que yo creo que eso ya lo pasamos hace rato, pero digamos en su jornada laboral, ¿no? Y de regreso. Entonces, ese tiempo, digamos que es tiempo que obviamente se puede invertir en otros aspectos, pero también en calidad de vida, porque normalmente hay un estudio que hizo la Universidad de los Andes con la Fundación Chevrolet, donde el impacto que tiene de tu calidad de vida y de tu día laboral, cuando tú te enfrentas a más de 2 horas, 2 horas y media en un medio de transporte público, y cómo eso afecta a tu día. Entonces, obviamente, tal vez vas a llegar cansado, con dolor de cabeza, te va a tomar tiempo recuperarte para poder iniciar normalmente tu labor. Entonces, todo eso, digamos que puedes estar de mal genio, eso puede afectar el clima laboral. Entonces, fíjense que eso es un tema súper, súper, súper importante. Hay casos, son aislados, uno no puede decir que son del día a día, pero sí cada vez hay muchas personas que ya cuando llegan a una edad adulta dicen, no vivo más en Bogotá. Tengo varios amigos que están así, no vivo más en Bogotá, quiero mi hijo una mejor calidad de vida, se van a otras ciudades intermedias. Hay casos donde hay personas donde se van simplemente a vivir a Boyacá, trabajan desde Boyacá, vienen cada 15 días a Bogotá. Digamos que eso ya es un tema de la percepción de la calidad de vida que la persona ve dentro de la ciudad. Y pues para la sociedad, todo lo que es mejora de medio ambiente, reducción de contaminación, reducción de tráfico vehicular, el tema de inclusión de población vulnerable es un tema que quiso hacer la ley, pero no es tan fácil vincular a la población vulnerable. O sea, uno dice muy bonito, pero no es tan fácil porque normalmente la población vulnerable no está cualificada.
Entonces, para los cargos que se requieren o para las actividades que se requiere de teletrabajo, a veces nos encontramos en ese problema. Digamos que, por ejemplo, la población vulnerable, una de las más fáciles vienen siendo, por ejemplo, las personas con discapacidad, pero también muchas personas con discapacidad a veces no tienen las condiciones o están cualificados para los cargos que se pueden tener por teletrabajo. Entonces uno dice, bueno, con los cuidadores. Entonces, pero son algunos de los aspectos que uno puede revisar. Esto básicamente es importante tener en cuenta, que mencionarles es un tema de teletrabajo, eh, digamos, si yo quiero, cuando ustedes vayan a iniciar un programa de teletrabajo en su organización, ustedes lo primero que tienen que mirar es qué quieren impactar. Entonces, ¿qué quieren impactar? En este caso, si quieren impactar la productividad o, por ejemplo, por un programa de responsabilidad social empresarial, no sé, por un tema de alta rotación o un tema de costos fijos, ustedes tienen que determinar qué es lo que van a impactar con ese programa de teletrabajo para establecer esos indicadores o esas actividades tendientes a querer impactar ese problema que ustedes han identificado y que quieren llegar a solventar con temas con un programa de teletrabajo. Por lo que yo, lo primero que les recomiendo es que se inicie con un diagnóstico de la organización y que tengan en cuenta en su mente que cuando se va a implementar un programa de teletrabajo, pues sí o sí vamos a tener que necesitar recursos, ¿no? Inicialmente, pues también se inician con pilotos cuando no hay un presupuesto asignado, pues se puede iniciar con unos pilotos, con un piloto de teletrabajo, con ciertas áreas claves o con roles claves dentro de la organización. Pero yo tengo que hacer un diagnóstico de todo, yo tengo que hacer un diagnóstico de cómo estamos en temas tecnológicos, en cómo estamos, quién va a proveer en caso de que si tenemos, digamos, le hemos asignado a trabajadores equipos portátiles y esos portátiles los vamos, pues pueden entrar o salir y entonces van a trabajar con sus portátiles o no lo van a hacer, sino que cada trabajador en su, va a asumir va a asumir, digamos, ese equipo, más que comprarlo, que lo tenga, o utilizar sus propios equipos, que eso se puede hacer, pero hay que saberlo hacer el cómo. Eh, También mirar el componente pues, jurídico, mirar quién está vinculado hace cuánto tiempo, mirar un tema también de selección de perfil, quiénes son los aptos para teletrabajar y quiénes no, qué roles, qué áreas vamos a hacer el primer piloto, digamos que, no sé, el área de servicio al cliente, porque es que nuestra área todo es remotamente, no sé, ustedes tienen que determinar ese tipo de cosas y a partir de ese diagnóstico, hacer un diagnóstico preliminar y obviamente iniciar con esa planeación. Esa planeación puede incluir todo el tema de despliegue de ese programa de teletrabajo, y a partir de eso, pues obviamente iniciar con el proceso. Hay también un tema de la puesta en marcha, correctivos que voy a tomar cuando voy a hacer esos cambios, cuando implemento el teletrabajo, hacer una evaluación y hacer ese seguimiento de cómo está yendo el teletrabajo. Hay personas, por ejemplo, y acá hay un tema transversal que no lo coloqué aquí, pero es transversal y es el tema de la gestión, el tema de la curva del cambio. Hay organizaciones que o les recomiendo que cuando ya se vaya a hacer un tema de teletrabajo tengan muy claro el mensaje que usted va a entregar a los empleados. ¿Por qué? Porque en algunas organizaciones, esto lo he visto más que todo en entidades públicas, consideran consideran a la persona que le dan teletrabajo, le consideran como un premio, cuando no debería ser visto así, pero lo consideran como un premio. Entonces, las personas que no van a teletrabajar empiezan a generar un mal ambiente laboral, un mal ambiente laboral. Y entonces empiezan con que el que está teletrabajando no está haciendo nada, que se la pasa todo el día en la casa rascándose el ombligo. Entonces, cantidad de cosas relacionadas con esto que lo que hace es generar, hay programas, yo conozco también programas de teletrabajo que han fracasado rotundamente por no tener un tema entonces, son ese tipo de situaciones pues, que debemos manejar dentro de la organización. Eh, entonces, ¿qué se recomienda? Que desde el inicio no solo se capacita a los que van a teletrabajar, sino también a los que no se van a teletrabajar. Digamos que es la recomendación. ¿Listo? Que puedan tener un tema de mensajes claves a toda la organización. Y acá yo siempre he dicho que cuando se monta un programa de teletrabajo, salen a flote todos los problemas que tiene una organización.
Ahí es donde sale a flote todo, cuando yo hago ese diagnóstico. Sale a flote todos los problemas que tiene la organización, porque, por ejemplo, tengo que empezar por hacer una evaluación de roles, de actividades, de equipos disponibles, de software disponible, de las competencias que tiene el teletrabajador. Hay un tema fundamental y es, venga, ¿quién puede teletrabajar? ¿Qué competencias blandas debe tener ese teletrabajador? Y no solo el teletrabajador, el jefe. Miren, yo conozco muchos casos y todo, es uno de los problemas que también tiene el teletrabajo, y es que normalmente se le exige mucho al teletrabajador, pero el jefe no tiene las competencias básicas para dirigir equipos virtuales o, más que dirigir equipos virtuales, dirigir equipos de manera remota. Entonces, a veces también por los trabajadores que no están teletrabajando se molestan o con el programa, porque entonces Pedro era el que es el que tiene que hacer el informe X. Resulta que Pedro no está. Entonces sale el jefe, mira que Pedro no está, entonces le da pereza llamar a Pedro, escribirle a Pedro, comunicarse con Pedro, y coge a Juan y le dice, no, Juan, hágalo usted. Entonces empieza a haber una sobrecarga de trabajo para otras personas, porque otra persona está teletrabajando por la simple, digamos, no acción por parte del jefe directo. Entonces también hay que tener cuidado de eso, y también hay que mirar un tema de competencias vinculadas un poco al tema de las comunicaciones, ¿no? Muchas veces si necesitamos un tema de urgencia, pues tal vez el correo electrónico no va a ser la herramienta indicada, o tenemos que empezar a darle prioridad a cuál es la comunicación más acertada para eso. Y otro problema, bueno, problema no, retos, no lo llamemos problema porque hace parte de todo esto, es el tema de la comunicación asertiva. El problema de la comunicación asertiva, que cuando estamos a distancia puede entenderse mal. De hecho, hay diferentes evidencias y estudios sobre el envío de un correo electrónico. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que a veces o uno envía un correo electrónico y la persona que lo recibió lo interpreta mal. O puede ser viceversa, que uno a veces envía, o a uno es el que le llega el correo y uno lo interpreta mal. ¿Listo? Entonces, por eso también es muy importante poder complementar las comunicaciones o con una llamada. Depende del contexto, depende de la confianza y depende a quién yo lo estoy haciendo. De hecho, algún estudio decía que decía, por eso es la importancia de no trabajar, por ejemplo, en pijama. ¿Por qué no es importante trabajar en pijama? Decía, porque está vinculado, de hecho, y subconscientemente o psicológicamente, como la manera en que percibes a esa persona al momento de empezar a trabajar, enviar un correo electrónico. Por eso la recomendación es que cámbiese, báñese, acomódese, póngase bien y esté dispuesto a teletrabajar. Esto lo pasamos y para avanzar acá, para ir cerrando lo que les decía es, cuando yo les decía ahorita, o esta charla de cómo aumentar la productividad por medio del teletrabajo, es eso, porque yo, un trabajo oficial, normal, tradicional, clásico, trabajo es por horas. Con el teletrabajo no se trabaja por horas, se trabaja es por objetivos, por metas. En teoría, si se tienen asignadas 5 metas, 5 objetivos en el día y se cumplen, hasta ahí. Por eso es el lema de conciliación vida laboral, vida familiar, porque se supone que una vez terminada o esa actividad, esa tarea, pues yo puedo paso un momento a disfrutar, digamos, mi espacio personal. El tema de teletrabajo, al inicio, ¿por qué la productividad aumenta considerablemente? Pues porque un trabajador más entusiasmado es un trabajador que va a producir mucho mejor, y el teletrabajo es el que levanta la mano y dice, mire, yo a través del teletrabajo se puede hacer. El tema de los retos, el costo inicial de tecnología retorna al ahorrar en costos fijos. Si al comienzo hay que hacer una inversión interesante, pero también depende del esquema. El trabajador puede poner sus elementos de trabajo, pero tiene que quedar en el contrato. ¿Por qué? Porque usted tiene que reconocerle ese deterioro que se está haciendo por ese dispositivo personal usándolo para un fin laboral. El tema de la cultura organizacional también, pasar de un modelo clásico a una versión más flexible, digamos que es donde va el mercado actual. Ahora, en serio, tómense en esto, en serio, no es que no vamos a montar el teletrabajo ahora, no, pero sí preocúpense mucho por la tecnología, porque el Foro Económico Mundial, las noticias que vemos a diario, todo lo que hablan de la cuarta revolución industrial, a veces decimos, no, estos son temas más de terrorismo que de otra cosa, pero en algún momento el tema de toda la automatización del trabajo. Nosotros los abogados nos vamos a quedar sin trabajo
y es más rápido que tarde. De hecho, IBM, todas estas empresas, todo el tema de inteligencia artificial, cada vez los algoritmos son mucho más sofisticados y en mucho menos tiempo hacen las cosas. Un algoritmo, una máquina, pues no se cansa, no se enferma, no tiene hijos, puede trabajar las 24 horas y no 8 horas. Entonces, en algún punto sí tenemos que tener una cultura, tenemos que avanzar y ya no podemos quedarnos mirando cómo estamos ahora y tenemos sí o sí que avanzar a un tema mucho más estratégico del tema de la tecnología, pues que ahorita es famoso todo el concepto también de transformación tecnológica. Bien, finalmente, esas son como unas recomendaciones ya para teletrabajadores, capacidad de trabajar por orientación a resultados, perdón la expresión, no por hora nalga, entonces ahí que es importante, igual creo que en octubre vamos a hacer un taller mucho más largo de 20 horas sobre este tema, que ahí lo importante primero que usted sepa fijar los objetivos y sepa cómo medirlos y que los está cumpliendo en el día o en la semana. Segundo, ser recursivo, si se le dañó el computador, entonces no trabajo, no, buscar estrategias alternas, comunicar, informar para poder hacer eso. Otra habilidad blanda que es importante es tener plenamente autonomía, tener capacidad de resolver por sí mismo sus problemas, capacidad para trabajar en equipo. Por ejemplo, también eso está ligado a un tema de competencia digital, es trabajar con herramientas virtuales, capacidad para delegar, capacidad para poder entender y comprender el trabajo del otro, el tema de saber manejar el tiempo, por ejemplo, por ejemplo, en el hogar hay distractores del tiempo y ladrones del tiempo. La nevera es un ladrón del tiempo, el WhatsApp es un ladrón de tiempo, pero es más nosotros tener claros los límites de qué trabajamos, porque ladrones de tiempo están en cualquier lugar, no necesariamente en la casa. Obviamente si tenemos el factor familia, también eso nos puede afectar. Querer adaptarse al cambio. Usted tiene que ser una persona que se adapte al cambio. No, el cambio no es fácil, pero irse adaptando progresivamente para que este proceso se le facilite y por supuesto el manejo de las tecnologías, recomendaciones o uso mínimo de herramientas ofimáticas para poder avanzar digamos, en una comprensión mucho más adecuada de cómo teletrabajar, ¿listo? Entonces, es una charla mucho más larga, podemos ver muchas más cosas, pero digamos que eso es en contexto para este tiempo lo que les quería comentar y bueno, quedo pendiente de las preguntas que me tienen que hacer. Heidi, muchísimas gracias por la conferencia de hoy. En efecto, vamos a dar inicio a la ronda final de preguntas. Les recuerdo que para interactuar lo pueden hacer a través del micrófono haciendo clic en la manito de color verde o pueden formular sus preguntas y comentarios vía chat. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, vamos con nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones con respecto a la sesión. Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. De esta manera cerramos el sondeo. Iniciamos con pregunta de Carlos de la Roche. Nosotros lo probamos, el teletrabajo, y el inconveniente es que los apartamentos no tienen un lugar adecuado para que la persona no tenga interrupciones en casa. ¿Qué me puedes decir con respecto a esto? Carlos, bueno, yo ahí te recomiendo dos cosas. Uno, no sé cómo habrán hecho ustedes las visitas a la casa o las visitas al domicilio para revisar eso, porque normalmente, ¿qué se hace? Ya sea, a veces la administradora de riesgos laborales, a veces, no siempre, tiende a facilitar a una persona de ellos para ir a hacer la visita y otra opción es o se contrata a un tercero para hacer esa visita o la misma empresa, la persona de seguridad y salud en el trabajo va. En ese caso, eso digamos, es inevitable o es indispensable que si bien si la casa no tiene un lugar específico, digamos, encerrado o reservado para que esa persona esté teletrabajando, que por lo menos esa persona sí esté, que sea la única persona que vaya a estar durante el día en su casa, ¿no? Esa es como una de las opciones, pero digamos que si no cumple con esas condiciones, esos requisitos mínimos, es súper complejo. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, un sofá, un comedor no son los lugares o los espacios adecuados para que la persona pueda teletrabajar. Yo conozco casos donde la persona no tenía un escritorio y dijo literal, yo lo compro porque yo quiero teletrabajar. Entonces no significa que la empresa si quiere puede proveer el escritorio, claro,
digamos que, pero no está en la obligación de proveerlo, para ser un poco más clara. Entonces, en ese sentido, digamos que si no hay un espacio acondicionado para eso o si no se toman las medidas correctivas, pues va a ser muy difícil que eso se pueda dar porque pues el Ministerio del Trabajo a través de las guías de riesgos laborales para el teletrabajo es súper claro en eso. Entonces, pues no irnos a meternos en algún problema después por no tomar esas recomendaciones mínimas, ¿no? No sé si Gracias, Heidi. Santiago y otras personas, pues es una pregunta masiva, preguntan, ¿cómo es el tema de las incapacidades laborales? Si se trabaja desde casa y se tiene un accidente o algo así, ¿eso se consideraría accidente laboral? Sí, esa es la pregunta ganadora y la del millón. Dos cosas. Primero, la incapacidad es incapacidad. O sea, no es que le soy una incapacidad yo a trabajar desde mi casa, no. Tiene que tomarse la incapacidad común y corriente, sin trabajar, aclaro. En cuanto al tema de riesgos laborales, es un tema súper complejo porque, de hecho, hasta ahora yo no conozco un caso, no sé ustedes, pero hasta ahora no conozco casos específicos de accidentes cuando una persona estaba teletrabajando. De hecho, a veces uno dice, ojalá exista uno o llegue a pasar uno para ver cómo se va a comportar o qué va a pasar. Realmente lo que ha apuntado el tema de los indicadores con el tema de teletrabajo es que los accidentes de trabajo tienden a disminuir porque un porcentaje importante de los accidentes de trabajo se generan con los desplazamientos hacia el lugar de trabajo. Entonces, al teletrabajo, al no tener ese desplazamiento, obviamente, pues se obvia eso. ¿Qué otro tema ahí es importante? Es cuándo es accidente laboral y cuándo no, trabajo no. La recomendación, por ejemplo, por eso cuando se implementa el teletrabajo hay que reportarlo, sino que no, digamos, iba a hablar de este tema, pero como no es esta charla no era un poco laboral, ni legal, sino era más el tema de productividad, pero muy rápidamente les explico. Tienen que diligenciar el formulario de reporte de novedades, tiene que involucrar, ahí está la casilla de teletrabajo, cuántos días a la semana esa persona va a teletrabajar y eso se le reporta a la ARL. E internamente, si ya tienen unos días fijados de teletrabajo, no, va a ser martes y jueves y resulta que lo van a cambiar, tiene que haber una constancia o tienen que haber un documento o un correo o con el jefe inmediato una prueba donde esa persona vaya a teletrabajar. ¿Qué se recomienda con el teletrabajo igual para efectos con la ARL? Es que se pueda, por ejemplo, determinar el horario de flexibilidad. Les pongo un ejemplo, Carvajal, las personas teletrabajan, pero de 10 a 12 es horario flexible, o sea, teletrabajan, pero de 10 a 12 la persona puede salir a sacar el perro, a gimnasio, a pagar sus cuentas en el banco, y son esas 2 horas que entre comillas no están contempladas dentro del horario, es lo que es alguna de los criterios que establecen. Otro es que venga, no, es que yo que creo que por ahí va muchas de las preguntas que están haciendo, no, es que yo estaba teletrabajando y resulta que me quemé con la olla pitadora, entonces, o me caí de las escaleras al ir a abrir la puerta. Entonces, esta pregunta se la hacemos, digamos que cuando estoy en el Ministerio del Trabajo se hacía muchísimo y lo que decía el área de riesgos laborales del ministerio es que pues, ¿qué va a ser lo que arroje la investigación? O sea, no hay un criterio para decir si es accidente de trabajo o no, sino que lo que aborde la investigación y si la actividad que estaba desempeñando en ese instante era propia del trabajo o era un tema súper alterno o diferente a eso. Entonces, ahí hay un reto y hay una línea gris y no les puedo decir, mire, es accidente de trabajo no, sino que es un poco lo que dice la investigación, pero no porque es que esa actividad estaba dentro del horario de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, es un poco esa la respuesta a lo que normalmente se dice. Heidi, muchísimas gracias por la conferencia de hoy. Infortunadamente por cuestiones de tiempo no podemos seguir resolviendo en vivo. No obstante, tienen en pantalla en la parte inferior izquierda el correo al que pueden hacer llegar las inquietudes. consultoria@unipymes.com. Por favor, en el asunto poner el nombre de la conferencia para poder filtrar las preguntas. Y en la parte derecha la invitación para nuestra próxima capacitación ejecutiva, cómo preparar su empresa para la inspección del sistema de seguridad y salud en el trabajo frente al MinTrabajo. Inicia el 5 de septiembre, finaliza el 14 de septiembre, horarios de 6:30 a 8:30, clases miércoles, jueves y viernes. Pueden conocer la parrilla en www.unipymes.com en la tienda, dirigirse a ventas@unipymes.com o llamar a Pilar Anaya al 317-6984-550. Nuevamente a Heidi en nombre de Fundación Unipymes le expresamos nuestro agradecimiento. A ustedes, señoras y señores, mil gracias por su permanencia y atención. Fundación Unipymes les desea una feliz tarde. Hasta pronto.